buenas tardes. En nombre de la Academia Peruana de la Lengua, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro Voces para la Polifonía Literaria del Perú, entre la geografía y la historia, de Eva Valero Juan. Para dar inicio a este evento, les vamos a ceder la palabra al doctor Marco Martos Carrera, presidente de la Academia Peruana de la Lengua, quien tendrá a su cargo los comentarios iniciales. Adelante, doctor Marco Martos. Buenos días y buenas tardes con todos. Para mí, como miembro y como presidente de la Academia Peruana de la Lengua y como amigo de Eva Valero, es un momento muy especial de alegría de tenerla entre nosotros, juntando al Perú y España en nuestro deseo común de disfrutar de la literatura, juzgarla y difundirla. Hace bastante tiempo, un poco por azar, pudimos conocer en el Perú a Eva Valero cuando vino e intervino en un congreso sobre Julio Ramón Ribeiro. Recuerdo intensamente ese momento. Y a partir de ahí, muchos de los miembros de la academia y tenemos el beneplácito ahora de publicar este libro que, aunque su número de ejemplares es corto, su llegada será múltiple, porque será colgado en nuestra plataforma y ella misma podrá, si lo desea, publicar en una edición corta, la misma, en alguna imprenta española para que circule entre los conocedores allá. Porque eso es más barato que mandar ejemplares, digamos, en masa, ¿no? En realidad resulta muy caro, ¿no? Nosotros estamos mandando los ejemplares, digamos, acordados por vías normales y lentas, pero ya ha llegado a sus manos. Estamos alegres de que por lo menos el círculo más cercano a ella haya podido leer este libro, que tiene pues el mérito de juntar, digamos, los conocimientos literarios con una pasión que el Perú despierta en algunas personas y que no se termina nunca, ¿no? Yo desconozco, tal vez ella quiera contarlo ahora, cuál fue el momento que empezó a sentir el Perú. Conozco sí la historia de otras personas. Conozco la historia de Julio Calvo y de Roland Forgues, español uno y francés el otro, que sufrieron el interés por el Perú al mismo tiempo, no al mismo tiempo físico, sino en circunstancias parecidas a leer Los ríos profundos de José María Arguedas. Ese fue el milagro con ellos dos, que no se conocían ni tenían nada. Bueno, yo bastante de los ensayos de Eva y reconozco en ella una continuidad de afecto en el Perú que viene, pues, como ella lo dice en este libro, de la Arcadia colonial al Perú independiente, para sintetizarlo, ¿no? Es decir, desde la perspectiva de estudiar a Ricardo Palma, a Julio Ramón Ribeiro, y a avanzar en hacia los autores del siglo XIX y también del siglo XX, ¿por qué no decirlo del siglo XXI? De manera muy importante, yo quisiera subrayar el deseo de Eva de ampliar el canon literario, de no quedarse en los autores celebrados hace 50 años, que lo merecen, sin duda, ¿no? Que ya sabemos quiénes son: Ricardo Palma, Julio Ramón Ribeiro, poetas como Vallejo, narradores pues como Ciro Alegría y otros más contemporáneos. Pero ella está interesada también en la literatura que se está escribiendo ahora. Y justamente Ricardo Sumarabia está aquí entre nosotros y es uno de los autores estudiados. Yo creo que ese sería un buen ejemplo. Otro ejemplo sería Grecia Cáceres. Otro ejemplo sería Fernando Iwasaki. Quisiera citar estos tres nombres como el interés, pues, de
llegar a la literatura que se hace ahora y que merece difundirse y que merece, digamos, tener un mayor número de lectores. El Perú merece tener el interés de una comunidad académica y un mayor número de lectores. Y precisamente estos autores, los tres que he mencionado, son los más jóvenes, digamos, que aparecen en esta lista que viene pues de Ricardo Palma y llega a las mujeres del siglo XIX y a Magda Portal. Yo le doy un abrazo a Eva, agradezco a Agustín Prado, a Ricardo Sumalabia participar en esta reunión y desearía que más libros de más autores y de la propia Eva se puedan publicar en los años venideros por la Academia Peruana de la Lengua. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Marco Martos Carrera por los comentarios. Y antes de dar inicio a la presentación, voy a presentar a Ricardo Sumalabia y a Agustín Prado, quienes nos darán comentarios sobre el libro presentado el día de hoy. Agustín Prado es profesor titular de Literatura Española e Hispanoamericana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Con Sandro Chiri han editado los libros Las cartografías del poder en la obra de Mario Vargas Llosa, Ensayos literarios en el año 2014, y La ciudad y los perros y el boom hispanoamericano en el año 2018. En España editó con Ángel Esteban el libro El mar no es ancho y ajeno, complicidades transatlánticas entre Perú y España, publicado en Madrid el año 2019. Ha presidido los siguientes eventos: el Congreso Internacional Las cartografías del poder en la obra de Mario Vargas Llosa del año 2010, Congreso Internacional La ciudad y los perros y el boom hispanoamericano, año 2013, y el Congreso Internacional Jorge Luis Borges, Nuevas Inquisiciones a su obra, del año 2016. Ricardo Sumalabia es doctor en letras por la Universidad de Burdeos. Fue responsable de la colección Underwood y la colección Orientalia en la Universidad Católica, donde actualmente es profesor y director adjunto del Centro de Estudios Orientales. Fue profesor visitante en la Universidad de Bangkok, en Corea del Sur. También fue profesor en las universidades coreanas de Kyunghee y Sungmun. Ha publicado los libros de cuentos Habitaciones en 1993 y Retratos familiares 2001, los libros de microrelatos Enciclopedia Mínima 2004 y Enciclopedia Plástica del año 2016, y las novelas Que la tierra te sea leve, publicado en el 2008, Mientras huye el cuerpo en el 2012, No somos nosotros en el 2017 e Historia de un brazo del año 2019. Le cedemos la palabra entonces a Agustín Prado Alvarado. Adelante. Buenas tardes. Primero quisiera agradecer a la Academia Peruana de la Lengua por esta invitación, al profesor Marco Martos y a Eva Valero por haberme invitado a presentar este libro, y también, por supuesto, estar acompañado acá de mi amigo Ricardo Sumalabia. Yo he preparado un pequeño texto que me va a ordenar con las ideas sobre mi lectura del libro que vamos a presentar. Y bueno, doy inicio, ¿no? El libro de Eva Valero, Voces para la polifonía literaria del Perú, entre la geografía y la historia, es su primera publicación en una edición peruana, ahora a cargo de la Academia Peruana de la Lengua. Aunque la obra crítica de Eva Valero ha revisado con mucho tino diferentes temáticas de literatura hispanoamericana y especialmente los concernientes a la literatura peruana. Cito, por ejemplo, Lima en la tradición literaria del Perú, de la leyenda urbana a la disolución del mito, y el otro libro, La ciudad en la obra de Julio Ramón Ribeiro, publicados ambos en el año 2003. Puedo afirmar que incluso este último libro sobre Ribeiro, considero yo que es, junto con el de Peter Elmore, el más importante y más agudo en la interpretación sobre la narrativa de nuestro mayor cuentista. Me gustaría también mencionar el valioso estudio Tras las huellas del Quijote en la América Virreinal, del año 2010, realmente una investigación aguda que ha permitido conectar la presencia de la mayor novela de Cervantes y del género novelístico con sus periplos en el periodo virreinal. Incluso podríamos afirmar que este trabajo complementa con brillo el clásico estudio de Irving Leonard, Los libros del conquistador, libro publicado ya hacía muchos años, en el año 49. Con lo cual, también por este trabajo, Eva Valero debería ser reconocida como una cervantista
americano. Y además tengo que decirle a Eva que es un libro que me ayuda muchísimo en mis clases de literatura colonial, ¿no? Para que obviamente vean la conexión que tú has hecho, bueno, del Cervantes y del Quijote justamente aquí en el Perú, ¿no? En el pueblo de Pausa, como sabemos, donde apareció por primera vez un personaje disfrazado del Quijote, ¿no? En la época colonial, ¿no? Que incluso sabemos que en España el pueblo de Pausa está considerado como el primer pueblo cervantino, dicho sea de paso. Bueno, me parecía necesario presentar estos libros de Eva Valero porque ella forma parte de los ilustres peruanistas quienes desde el otro día del Atlántico han demostrado su amor por el Perú y por su literatura en diferentes trabajos, especialmente por la difusión de nuestras letras entre sus estudiantes. En el caso de Eva, en la Universidad de Alicante, donde es profesora titular y a quien en muchas oportunidades ha guiado en diferentes trabajos de investigación a sus alumnos. Si bien es cierto, podríamos nombrar a insignes peruanistas como André Coiné, o Roberto Paoli, o Roland Forgues, o Marie-Madeleine Ledieu, es en España, desde la lectura de don Marcelino Menéndez y Pelayo, quien estudió la poesía colonial, hasta pasar por los maestros Teodosio Fernández, José Carlos Rovira, Trinidad Herrera, o Carmen Alemany, destacados hispanoamericanistas, quienes han formado a muchas generaciones de estudiosos de las letras de este continente, incluido el Perú. De ellos, hay un grupo de especialistas en la heterogénea literatura de los Andes, como destacan pues los trabajos de Eleno Sandizaga, Gema Areta, Dunia Gras, Mercedes Serna, Ángel Esteban, y nuevas generaciones como Ana Gallego, Elena Guichot o Elena Martínez. Todos ellos han publicado diversos trabajos sobre la literatura peruana, y en esta galería es donde destaca la persona y obra de Eva Valero, como un referente académico para las investigaciones universitarias y obviamente para los nuevos estudiosos de la literatura y la cultura del Perú. En este nuevo libro, Eva Valero ha libanado diversos trabajos y los ha agrupado en dos grandes bloques. El primero, en su libro, es Voces para la recuperación del pasado, y el segundo, Escrituras para una geografía heterogénea. Entonces, la composición de este trabajo le permite a Eva hacer un recorrido desde dos ejes: la resemantización de la tradición y el espacio urbano o geografía literaria. Por ello, el concepto de geografía, que es capital justamente para poder analizar los textos que encontraremos en este voluminoso trabajo. Este criterio, además, le permite no solamente hablar de una geografía urbana, en este caso Lima, que será central para sus estudios, sino también la geografía humana. Por eso es que incluso un lector puede tener un recorrido sincrónico en el libro desde la obra de Ricardo Palma hasta las publicaciones del siglo XXI en relación con este concepto de geografía literaria. Además, incluso no solamente se concentra en narrativa, porque dentro de ella, ¿no?, establece también criterios para abordar la tradición, el cuento, la novela y también, por supuesto, el género lírico. La obra de los escritores que revisa pasa desde el mencionado Ricardo Palma, los poetas románticos, Clorinda Mato, Maga Portal, el grupo Colonia, Ventura García Calderón, Carlos Oquendo Amat, César Vallejo, Blanca Varela, Martín Adán, Julio Ramón Ribeiro, José María Arguedas, Alonso Cueto, Jorge Oro Benavides, Ricardo Zumalavia, Grecia Cáceres y Fernando Iwasaki, además, digamos, de otros autores mencionados. Incluso también establece un diálogo bastante fluido con la crítica literaria que se ha acuñado en el Perú: Antonio Correjo Poloar, Raúl Bueno, José Carlos Meretti o José Miguel Oviedo. La perspectiva que realiza Eva tiene la cualidad de permitir conectar temáticas en escritores de distintas generaciones y tiempos, como es el caso en el capítulo primero, de la primera parte, titulado Retratar la colonia. Cito lo que dice Eva, ¿no? Las recuperaciones del pasado en la literatura peruana, es preciso advertir, en primer lugar, que esta recuperación se concreta fundamentalmente en una tradición literaria urbana que tiene su origen a finales del siglo XX. Fin de cita. Es por ello, y en este caso, utilizando algunos criterios de Antonio Correjo Polar, cito, secuencia viva, interrumpida, capaz de prolongarse hacia el futuro, digamos, un criterio que lo toma del libro La formación de la tradición literaria del Perú, del año 89,
donde Eva justamente permite conectar a autores bastante distantes en el tiempo y por supuesto también en el estilo, como es el caso justamente donde incorpora a Alonso Cueto en su novela La Terricholi, Reina de Lima, con el gran tradicionista y con la Lima colonial, además de haber pasado por Ribeiro como, comillas, cronista literario de la ciudad de Lima en el siglo XX. Y esas analogías que establece entre los escritores que nosotros estamos revisando, son los puntos interesantes. Por ejemplo, en otro capítulo se produce ese diálogo entre la obra de Ribeiro y la última novela de José María Arguedas. Los espacios urbanos, tanto para el cuentista limeño como para el escritor andino, se permiten intersecciones a partir de lo que vendría a ser la marginalidad, el sujeto migrante y la geografía urbana. En el caso de uno, la ciudad de Lima, y en el caso del otro, la ciudad de Chimbote. Y justamente este diálogo entre críticos y autores le ha permitido avanzar con los otros capítulos sosteniendo ese lazo con la tradición literaria peruana. ¿Cómo ocurre, para irnos al otro extremo del libro, con el último capítulo, Geografías de la Migración y el Exilio en la literatura peruana actual? Para ello, nuevamente se emplea otra categoría, en este caso de sujeto migrante, acuñado por Antonio Cornejo Polar, texto sacado del artículo Una heterogeneidad no dialéctica, sujeto y discurso migrantes en el Perú, moderno, el año 96, con justamente las novelas Mar Afuera, de Gracia Cáceres, los cuentos La Noche de Morgana, de Jorge Eduardo Benavides, las novelas Que la Tierra te sea leve, 2008, y Mientras huye el cuerpo, 2012, y las minificciones Enciclopedia Plástica de Ricardo Suberlavia, para cerrar con la obra de Fernando Iwasaki y la idea justamente de literatura transatlántica. Para nosotros, el trabajo de Eva Valero, justamente que ha desarrollado a lo largo de estas diferentes páginas, Voces para la Polifonía Literaria del Perú, entre la geografía y la historia, es un recorrido bastante minucioso, donde la literatura peruana se reconoce justamente por una tradición que se sostiene a lo largo del tiempo, la cual los autores de diferentes épocas, como ella lo ha podido vislumbrar, ¿no?, tienen justamente un nexo con su pasado literario. Desde mi perspectiva, considero que ese es un nuevo aporte de Eva Valero para la historia de la literatura peruana. Esperemos que no sea el primero ni el único libro publicado en estas tierras, esperemos que obviamente sea el primero de los que va a publicar en el Perú. Y lo único que debo decir para finalizar es que espero que muy pronto, ojalá el próximo año, podamos cruzar el Atlántico para que Eva Valero pueda estamparle una firma en su tan valioso libro que el día de hoy acabo de comentar. Muchas gracias. Muchas gracias por los comentarios de Agustín Prado. Y vamos a continuar. La siguiente intervención estará a cargo de Ricardo Sumalabio. Adelante. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de qué lado del planeta estemos, dependiendo de qué territorio estemos ocupando, de cuál sea nuestra geografía desde la cual estamos hablando, y de qué geografía estemos quizá anhelando para construir, para ubicarnos en ella, ¿no? Les saludo de esta manera porque quienes estamos ya cerca al libro, y los que estarán también pronto, espero, que tengan entre sus manos este libro, Voces para la Polifonía Literaria del Perú entre la geografía y la historia, pues lo van a comprender mucho mejor, ¿no? Me siento feliz de tener un ejemplar y me alegra saber, como lo anunció el doctor Marco Martos, pues tendrá una amplia difusión, incluso a través de los medios digitales. Bueno, aquí mi presencia es particular, porque si bien por un lado tengo también un rol académico, soy uno de los autores investigados, analizados en el libro de Eva Valero, y por lo cual, Eva, desde ya, por supuesto, sabes bastante bien que te agradezco. Cuando vi las publicaciones de esos textos, sus primeras versiones que habías presentado en anteriores congresos y publicaciones, te lo agradecí, estaba yo muy contento. Muy contento. No vamos a negar que para un escritor estas situaciones son halagadoras, pero también a un escritor autor lo someten a situaciones muy particulares, que es la que me ha venido a suceder nuevamente leyendo los dos artículos que ha escrito, los 2 capítulos que ha escrito Eva sobre mi obra narrativa, y también
sobre los que competen a la literatura peruana, pero en mi caso particular decía que es una situación muy, muy especial porque uno se descubre, uno se va descubriendo en lo que escribe y me llevó a las siguientes reflexiones. Es decir, por ejemplo, uno de los capítulos que Eva aborda sobre mi obra narrativa corresponde a mi primer libro, Habitaciones, ¿no? Un libro que publiqué en 1993 y yo tenía alrededor pues, de 24 o 25 años en el momento de su publicación. Es decir, y me pregunto, ese es el Ricardo Zumalávia que escribió y publicó ese libro, el mismo está aquí frente a ustedes. Es decir, de alguna manera, este cuerpo sería mi geografía humana, ¿no? Una geografía la cual estoy ahora mismo habitando, pero sabemos, obviamente, que no es la misma exactamente que esa geografía de 1993 cuando aparece ese libro. O sea, es y no es la misma, ¿no? Somos y no somos nosotros, ¿no? Ese Ricardo y el que está aquí ahora hablándoles. ¿Cuál es el nexo entre ellos? Un nexo es la historia íntima. De esta manera es que no podemos desligar la historia del cuerpo, la historia del territorio. Y todo esto lo he venido a poder, de alguna manera, racionalizar leyendo el libro de Eva Valero. Y lo digo, no es porque antes no lo haya podido racionalizar, sino que estas preocupaciones en mí las he tratado de expresar literariamente, a través de la ficción. Es decir, con otras estrategias, con otros mecanismos. Y Eva, a partir de sus propios mecanismos de investigación, pues ha logrado abrirme ventanas, abrirme puertas para poder comprender un poco mejor, mucho más en realidad, lo que yo he estado escribiendo. Y, por ejemplo, también me ha ayudado a acercarme de otra manera a mi tradición literaria, sobre todo porque ha tocado autores fundamentales, que son fundamentales, por un lado, dentro de la gran tradición literaria peruana, pero también dentro de mi propia tradición literaria como escritor. Es decir, autoras que puedo considerar como parte de mi familia literaria, que sin esas obras, sin esos textos, no me hubiera sentido capaz quizá de afrontar, como he afrontado, lo que he escrito, ¿no? De repente hubiera escrito de otra manera. Pongo los siguientes casos. Hablando de Ricardo Palma, es decir, la relación de Ricardo Palma con Lima, el hijo de Ricardo Palma sobre la obra de Clemente Palma. Incluso he logrado, tuve acceso a las correspondencias entre ambos, el choque generacional, ambos limeños y ambos mirando Lima de maneras distintas, pero a su vez de conexiones familiares. Leyendo justamente los diversos capítulos y subcapítulos del trabajo del libro de Eva, me ha permitido reencontrarme con este Ricardo Palma de otra manera, ¿no? Volver a recordar las tradiciones de este autor y cómo a mí, a partir de mi experiencia, que he nacido y he crecido, he pasado mi infancia en el casco histórico de Lima, en el centro, es decir, he transitado las calles por donde transcurren varias de las tradiciones de Ricardo Palma, es decir, esa geografía habitada era y no es la actual, ¿no? Pero mantenemos esos vasos comunicantes. Lo mismo puedo decir si luego hablamos de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Cuentos ambientados en Lima, en una etapa, para mí, de su obra vinculado con mi libro quizá Habitaciones, Retratos Familiares. Pero claro, yo nuevamente creo que en una ciudad, de hecho, viví en un edificio que se construyó en una época tratada en muchos de los cuentos de Julio Ramón Ribeiro. Entonces, de alguna manera creo que no hay limeño o limeña y que conozca la obra de este autor que no se haya sentido en algún momento un personaje ribeiriano.
¿no? Es decir, que hemos habitado esa geografía literaria de Julio Ramón Ribeiro. En mi caso particular, la vida hizo que yo haya tenido estancias fuera de mi país, en Corea y luego en Francia. Y claro, de ahí tuve un nexo distinto también con Julio Ramón Ribeiro, y también como lector no solo de sus cuentos, sino de sus prosas apátridas, de sus diarios, y que luego me influyeron todos estos textos a escribir mi libro No somos nosotros, ¿no? Un género híbrido que lo presentamos como novela, pero bien pudiera estar bajo otras etiquetas, que para mí es lo de menos, digamos. Esas territorialidades literarias, en mi caso, siempre se han visto fragilizadas y potenciadas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, estas experiencias también de lector de la obra de Ribeiro me ha llevado pues una escritura que es la que puedo ofrecer ahora, ¿no? Lo mejor que puedo ofrecer ahora. Y que también leyendo los capítulos que analiza Eva Valero en su libro, me ha permitido entender esa geografía, esa problematización de la territorialidad, de la geografía, de la historia, que leyendo los diarios de Ribeiro lo tenemos bastante claro. O sea, es algo que él también se cuestionaba, se preocupaba en ello. Y claro, a la distancia, al tiempo, a la distancia geográfica, escribiendo no desde París, sino desde Burdeos, y también desde otras geografías, he tratado de alguna manera de replantear estas situaciones. Está en Ribeiro, pero podría estar en muchos autores que incluso no han salido nunca del país, como Martín Adán, por ejemplo. Martín Adán es un gran viajero literario. Sin salir del país, era uno de los grandes lectores de la literatura cosmopolita de principios del siglo XX. Para mí también un autor fundamental, que de hecho ha marcado gran parte de mi primera obra. Yo creo que está en toda mi obra narrativa, pero sobre todo en mi primer libro, Habitaciones, y que Eva Valero justamente lo destaca y que lo enlaza con otro poeta, otro autor que a mí me interesa mucho, que es César Moro. Entonces, ella analiza La Casa de Cartón, la obra poética de Martín Adán, también investigando sobre el motivo de la piedra en Machu Picchu y la identidad. Y también yo no había reparado, ya a más de 30 años de la publicación de mi primer libro, también en estos versos que cito de César Moro, ¿no? Que habla de una piedra madre, ¿no? que le habla al viento. Entonces, este libro me ha permitido a mí, el de Eva, establecer estas conexiones. Y por supuesto también, como digo, plantearme otras preguntas. Por ejemplo, creo que los autores de mi generación, muchos, pero pienso en los que Eva también aborda en su libro, en Grecia Cáceres, en Fernando Iwasaki, en Jorge Eduardo Benavides, en algún momento de nuestras vidas hemos buscado alejarnos de nuestro territorio. O sea, ahí hay un proceso de alejamiento del territorio. Pero sabemos, la experiencia nos ha devuelto, nos ha respondido a muchas de estas cuestiones, que nunca partimos del todo. Una frase que es mía, corresponde al pensamiento budista, es que cuando uno parte, ya retorna. Esta imagen me gusta, ¿no? Y creo que la he aplicado además en mi propia escritura, sobre todo en No somos nosotros, ¿no? Y también vinculo esta idea con la obra de compañeros, de escritores de mi generación, que creo que es aplicable también a escritores de otras generaciones, aplicable también con Ramón Ribeiro. Es decir, que mientras más nos hemos alejado del Perú, luego nos hemos visto inmersos en el Perú. Es decir, ¿cómo lo entendemos? A través de una construcción de una geografía humana, una geografía literaria, una geografía que hemos ido habitando desde la literatura, ¿no? Esto lo entiendo, esto lo entendemos desde los conceptos que elabora y desarrolla Eva Valero en su libro. Y también la lectura de su libro me llevó a
a una pregunta que puede ser sencilla, pero que no lo es, cuando solemos decir, muchos escritores, sí, la literatura es mi patria, cuando nos preguntan realmente cuál es tu patria, otros autores dicen, mi patria es la infancia, que alude al pasado, que alude a la historia personal, ¿no? Que alude a lo íntimo. Pero en nuestro caso, como escritores peruanos, si tenemos la alternativa de decir, el Perú es mi patria, o la siguiente frase, la literatura es mi patria, yo me pregunto, algo muy personal, para mí, ¿qué sería más fácil definir? ¿El concepto de Perú o literatura? Creo que la tengo muy difícil en ambos casos. Creo que todos los escritores peruanos lo tenemos muy complicado. Y para empezar, para tratar de definir primero qué es el Perú, ¿no? Puede que sea algo más sencillo, aquí especulo, para un escritor argentino, uno chileno, un ecuatoriano, colombiano, boliviano, etc. En el caso peruano, sabiendo que somos un país fragmentado como el que somos, y que lo estamos viviendo ahora mismo, lo hemos vivido siempre, y lo vimos más ahora, justo en el Bicentenario, esta pregunta se me hace complicada de responder. ¿Qué explico mejor? ¿Qué es literatura, que ya de por sí es complicada, o qué es el Perú? Y hay una imagen que me gusta, que he encontrado en mi libro de Eva, que de alguna manera, dependiendo del momento de nuestra geografía, literaria, habitada, humana, y dependiendo de nuestra historia, del momento en el que nos planteemos, en esa inmediatez, en ese instante, pero que aglutina todos los tiempos, creo que podemos respondernos que podemos ser zorros y podemos ser gallinazos. Que no es difícil convivir con ello, pero tampoco es, o sea, no es del todo fácil ni del todo difícil. Es cuestión de saber mirar, de saber acercarnos a estas situaciones. Y para ir terminando, quiero recordar cuando tuve la oportunidad de conocer personalmente a Eva Valero, justamente en el contexto de un congreso. Yo acababa de volver de Francia, después de una estadía de 10 años, ella estaba en Lima participando de este congreso, y coincidimos realmente, no en el congreso mismo, sino en el autobús que nos llevaba a un restaurante, a un chifa. Para los que no son peruanos y les encanta el Perú, si digo la palabra chifa, estoy seguro que les traerá grandes recuerdos, ¿no? Y fue en ese autobús que nos llevaba un chifa, un autobús que nos recogió desde el centro de Lima para ir a otro distrito. En ese trayecto, es un trayecto por la ciudad de Lima, por esta geografía, en esos momentos en los que yo estaba tratando de reencontrarme o volver a construirme otra vez la ciudad de Lima, es un intento que hago quizá día a día, quizás es un intento frustrado, y eso me gusta, para poder seguir intentando, para poder saber exactamente cuál es mi sitio en esta ciudad, o finalmente si la ciudad soy yo. Tuve la oportunidad de conocer a Eva y fuimos conversando de literatura, divirtiendo, nos hemos reído muchísimo, me acuerdo, en ese trayecto, hasta llegar a ese chifa que nos lleva a ese punto que tanto se habla de la cultura peruana como es la gastronomía, pero que en realidad también aglutina lo que es nuestra geografía diversa, fragmentada, de migración, de presencias afroperuanas, de presencias asiáticas, de presencias andinas, y nosotros conviviendo con todo ello, haciendo que todo esto sea nuestro, pero que en determinados momentos sí nos conviene detenernos y poder mirar un poco de cómo estamos avanzando en esta historia, cómo nos estamos sintiendo en esta geografía. De tal manera que este libro, que repito el título, Voces para la polifonía literaria del Perú entre la geografía y la historia, como ya lo he mencionado, ya lo dijo también ahora Agustín Prado, pero refiriéndose a otro de los libros, pero yo quiero referirme a este, yo creo que son unos libros fundamentales para la comprensión de la literatura peruana. Los libros fundamentales de este siglo, que definitivamente va a ser referencia obligatoria
para quienes deseen comprendernos, comprender lo que se escribe, comprender lo que escribimos, comprender un poco más nuestra geografía. Y por el momento nuestra geografía aquí también es la amistad. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias por la presentación, el comentario de Ricardo Sumalabia. Vamos a continuar en esta tarde, con la participación de Eva Valero Juan. Antes de su intervención, daré lectura a su biodata. Eva Valero Juan es profesora de literatura hispanoamericana de la Universidad de Alicante. Su trayectoria se ha centrado especialmente en la literatura peruana. Es autora de los libros Lima en la tradición literaria del Perú, de la leyenda urbana a la disolución del mito, del año 2003. La ciudad en la obra de Julio Ramón Ribeiro, también del año 2003. Rafael Altamira y la reconquista espiritual de América, del año 2003. Tras la huella del Quijote en la América virreinal, del año 2010. El siglo de oro a la posteridad del año 2010. La geografía y la historia, publicado por la Academia Peruana de la Lengua en el año 2021. Asimismo, cabe destacar la edición de La Casa de Cartón de Martín Adán en el año 2006, una antología de Raúl Zurita realizada junto a su maestro José Carlos Rovira en el año 2019. Le cedemos la palabra ahora a Eva Valero Juan. Adelante. Muy buenas tardes. Muy buenos días en Perú. Bueno, yo quiero comenzar diciendo que para mí este acto es muy especial, muy emotivo, con unas implicaciones personales importantes de las que hablaré al final de mi intervención, pero quiero empezar expresando agradecimientos, que es lo que toca en estos momentos. El agradecimiento primero y principal es a Marco Martos, presidente de la Academia Peruana de la Lengua, que fue el impulsor de este libro, que fue quien me llamó y me dijo: Eva, queremos un libro tuyo para publicarlo en la Academia Peruana de la Lengua. Y bueno, pues para mí es un honor realmente inmenso haber tenido esta oportunidad, esta posibilidad de publicar y compilar mis trabajos, mis pensamientos, mi labor peruanista, justamente bajo el sello de la Academia, porque siento que de algún modo es un volumen que da sentido pleno a todo lo que he hecho desde ese 2003 en el que publiqué esos libros que se acaban de citar, hasta la actualidad en el ámbito de la literatura peruana, que ha sido pues la tradición literaria que más he trabajado en mi trayectoria. Quiero recordar, Marco Martos, que en realidad nos conocimos, pero más fugazmente en 2002, y es un recuerdo muy bello para mí, porque fue cuando en la Universidad de Alicante organizamos el gran homenaje a quien fue secretario de la Real Academia Española, don Alonso Zamora Vicente, y al que acudisteis tantos presidentes de academias americanas. Don Alonso, que fue maestro de mi maestro José Carlos Rovira, que fue el organizador de aquel congreso en el que nos visitaste. Y bueno, después de ese 2002 vino ese 2004 que bien hemos recordado, en el que se celebró el Congreso Internacional dedicado a la obra de Julio Ramón Ribeiro en aquella preciosa casona, el Instituto Raúl Porras Barrenechea, del que de aquel acto tengo un recuerdo realmente imborrable, como Agustín sabe, con la familia de Ribeiro allí, en fin, con grandes de los grandes de la literatura peruana en la sala. Y bueno, pues a partir de aquel 2004 en el que fui invitada, después de haber publicado el libro que había surgido de la tesis, la relación con Marco Martos fue muy intensa y muy duradera hasta el día de hoy. Siempre ha sido mi referencia principal en el Perú, mi gran anfitrión. Y de alguna manera, pues este libro, Marco Martos, profesor Martos, completa, materializa todo lo que está detrás de estas páginas, que es el vínculo personal y esta amistad de tantos años. Un agradecimiento muy especial también a mis presentadores, a mi gran amigo Agustín Prado, a quien conocí en ese
congreso en ese 2004 y con el que nos hemos encontrado aquí y allá, en todas partes, durante tantísimos años. Muchísimas gracias por esta lectura tan atenta, tan minuciosa, por colocarme entre nombres que no merezco. Me colocas muy alto, pero bueno, sí, entre ese elenco de profesores españoles que nos hemos dedicado a la literatura peruana, me siento muy, muy a gusto, y en tus palabras, bueno, realmente para mí es muy importante recibirlas. Yo, como bien sabes, lo que he hecho es dedicarme con mucha pasión a una literatura durante ya más de 20 años, a una literatura, la peruana, que en sí misma es realmente apasionante, y lo es en su diversidad, en su dificultad también por esa diversidad, en su heterogeneidad, que diría Cornejo Polar, o en su polifonía, que es lo que he querido reflejar en el título del libro, esa realidad polifónica, y que inicio el título como Voces para una polifonía, que son algunas, por supuesto, de las miles que hay y que la hacen a esta literatura tan rica, ¿no? Y muchísimas gracias, Ricardo, también por tu lectura, en la que vinculas tantas cosas, ¿no? En la que te haces tantas preguntas y te introduces en esos hilos conductores que hay entre todos vosotros desde el siglo XXI hacia atrás, que yo quise explorar también en tu propia obra, remontándome a Martín Adán, pero también a Ribeiro, y viendo las evoluciones que tú vas dando a esa lectura de la ciudad distinta que haces a partir del libro Habitaciones. Y como siempre, pues es un auténtico placer escucharte, conversar contigo, porque he aprendido mucho de las conversaciones contigo, y mucho de lo que me has hecho pensar está dentro de este libro y de estas páginas. Así es que infinitas gracias también por ese recuerdo del momento en el que nos conocimos, más tarde que a Agustín, 2015 en concreto, en ese congreso precioso que tuvo lugar en la Casa de la Literatura Peruana, que para mí fue un congreso muy, muy significativo en muchos aspectos, porque además pude impartir allí un seminario sobre literatura y ciudad, Lima, la literatura, del que guardo un recuerdo precioso por el alumnado que tuve, por el diálogo que se generó en aquella Casa de la Literatura Peruana, que conocí además en ese momento, en ese 2015. Bueno, quiero completar vuestra presentación abundando, dando una pincelada más sobre la estructura del libro en dos partes, en esas dos partes marcadas por esos dos grandes ejes que me he planteado: la recuperación de la historia y la geografía eminentemente urbana, aunque también voy hacia otras geografías utilizando el concepto metafórico de geografía humana, geografía anímica, etcétera, que también está presente en el libro cuando abordo a Blanca Varela o a César Vallejo, por ejemplo, por poner un ejemplo. Bueno, quiero remontarme a ese 2003, cuando publiqué esos dos libros, Lima en la tradición literaria del Perú, de la leyenda urbana a la disolución del mito, y La ciudad en la obra de Julio Ramón Ribeiro, porque cuando los publiqué, esos dos ejes temáticos principales ya quedaron ahí delineados en los desarrollos de estos libros y en sus conclusiones, sobre todo en el de Lima en la tradición literaria, en el que abordé y mucho los modos en que se recupera la Lima colonial a partir del siglo XIX y en adelante, y cómo ese eco de la Lima colonial está en autores hasta bien entrado el siglo XX, y la geografía urbana que trabajé tanto en el libro de Lima como en el libro dedicado a Julio Ramón Ribeiro. Claro, esos dos ejes estuvieron en los desarrollos de ambos libros, pero además no partían de la nada. Antes preguntaba Marco Martos sobre mi inicio en los estudios de la literatura peruana. Bueno, esos dos ejes estaban en los dos proyectos de investigación en los que yo me integré desde que inicié la tesis en el año 97, 98 más bien, y luego en el 99, dos proyectos de investigación, uno titulado Literatura y Espacio Urbano y otro
posterior titulado Recuperaciones del mundo precolombino y colonial en la literatura latinoamericana contemporánea. 2 proyectos dirigidos por mi maestro, por José Carlos Rovira, que fue quien me introdujo en la literatura peruana, y desde aquí, y si me está oyendo, que creo que sí, lo veo conectado, bueno, pues quiero expresar todo mi agradecimiento a José Carlos Rovira, mi maestro, por haberme iniciado en esa literatura peruana cuando puso en mis manos los tomos de La palabra del mudo de Ribeiro, que había traído de uno de sus viajes a Lima y que me dejó en el verano de 1997, y a partir de los cuales pues ya me deslumbré por Ribeiro, y ya ahí comenzó pues esta relación mía con el Perú, aunque debo decir que no solo puso en mis manos los volúmenes de Ribeiro, sino que me dio a elegir para trabajar en ese proyecto de literatura y ciudad a otros tantos autores hispanoamericanos, entre ellos también a Martín Adán, que tanto me interesó en esos momentos también y que después vendría. Después, a lo largo de los años, vendría esa edición de La Casa de Cartón o varios trabajos dedicados a la poesía de quien me parece uno de los grandes poetas de la literatura peruana, y ahora tengo además el privilegio de dirigir una tesis a Esther Soro, que está también por aquí, sobre el gran poeta Martín Adán, de manera que ahí continúa. Agradezco a José Carlos aquel impulso y también el impulso de muchos de los trabajos que están aquí contenidos y que le debo a su magisterio. También quiero mencionar a mi querida Carmen Alemán Bay, de la que tantísimo he aprendido para abordar temas poéticos, para abordar Arguedas también, que fue uno de sus temas, y que está muy presente dentro de este volumen también. Y no es casualidad que el volumen esté dedicado a Carmen en la primera de las páginas, que fue una dedicatoria que viví con mucha intensidad, y ella también. Bueno, quería hacer ese recuerdo para recordar que en esos 2 libros de 2003 vislumbré ya esos ejes y claro, trabajé en el libro de Lima a muchos autores y muchos libros de manera tangencial, de manera globalizadora, y ya me planteé que en el futuro iría abundando, penetrando, profundizando en muchos de ellos, que es lo que hice y que es lo que hoy he podido organizar, compilar y dar sentido en este nuevo libro. Me di cuenta también en esos comienzos del siglo XXI, los 2 ejes, el de la recuperación de la historia, tanto pasada, la colonia, como más inminente, ni qué decir de toda la novelística de los años 80, 90, en la que en la historia del Perú más reciente es tan presente, ¿no?, en la literatura, ese eje histórico realista y el eje de lo geográfico y de lo migratorio, de lo extraterritorial, de lo multiterritorial, seguía estando presente muchos autores que me iban llegando, que yo iba leyendo y que comenzaba a ir trabajando para congresos, para artículos, para capítulos de libro. De manera que, de algún modo, pues este libro ha sido mi gran oportunidad. Todo este trabajo de 2 décadas, desde aquellos libros de 2003 hasta la actualidad, los he podido organizar en esa gran estructura que he creado, en la que pues, tenemos, por ejemplo, en el capítulo inicial de recuperación de la colonia, que voy desde Ricardo Palma pues, hasta Alonso Cueto, con ese análisis de la Perricholi, reina de Lima, que llegó a mis manos por parte de Agustín Prado a un congreso a Granada, y por tanto siempre hay la historia que está detrás, ¿no?, de cada uno de los capítulos. Por tanto, el libro desarrolla el análisis de toda una serie de obras de muchos autores, incluso pues llegó a comienzos del siglo XX y están ahí Alberto Hidalgo, Ventura García Calderón, en fin, varios autores de comienzos del siglo XX, el Grupo Colón y de Abraham Valdelomar,
por supuesto. Y luego ya en la parte de la geografía, en la primera parte también, claro, primero está relatar la colonia, después poetizar el Perú independiente, y ahí trabajo a los románticos y trabajo a las grandes heroínas de la independencia, cómo son ellas recuperadas por autoras y autores del siglo XX, o a Clorinda Mato, etcétera. Y la segunda parte es esas geografías de Ricardo Palma, de Oquendo Damat, de César Vallejo, de Blanca Varela, para después desembocar en las geografías urbanas, en las que me ha gustado reflexionar sobre cómo la ciudad física se convierte en ciudad metafísica, y sobre los derroteros de ese trabajo sobre la ciudad, esa reflexión literaria sobre la ciudad, en autores muy diversos que van desde Ribeiro hasta Ricardo Sumanavia. Y después ya concluyo en el siglo XXI con esas geografías de la migración y el exilio en la literatura peruana más actual, con los autores que habéis señalado. Exilio y migración que, por otro lado, por supuesto, no son exclusivos del siglo XXI, sino que son profundamente característicos de todo el siglo XX, ¿no? Bien, ¿qué más quisiera señalar? Que lo que he dicho al principio, que la vocación del libro ha querido ser monográfica en el trazado de esas trayectorias, que son trayectorias que, dentro de la diversidad característica de la literatura peruana, creo que sí señalan tendencias, caminos, ejes, o esa palabra derroteros tan de Luis Alberto Sánchez, que a mí me gusta mucho y que tiene que ver también con ese eje que trazó Cornejo Polar, que antes señalabas, Ricardo, cuando hablaba pues de toda la vinculación entre autores de toda la tradición literaria peruana. Como decía, son algunos autores, son algunas obras, son algunas voces de esa polifonía literaria peruana que recorre esos siglos que abordo, la secuencia viva de la literatura peruana. Me salía hace un momento el concepto de Cornejo, y sus hilos conductores vertebran esos ejes en los que lo histórico y lo geográfico dan lugar a esta propuesta de volumen monográfico sobre esta literatura apasionante, siempre inagotable, que es la literatura del Perú. No quiero terminar sin señalar algo que ha estado latente y que ha estado surgiendo en las intervenciones desde el principio de esta jornada, de esta presentación, y es que retomo lo que he dicho al principio, que este libro es muy especial para mí porque contiene dos dimensiones. Contiene, de algún modo, por supuesto, mi biografía académica peruanista, pero contiene también mi biografía personal e íntima peruana. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que tras estas páginas, tras este libro, tras cada uno de sus capítulos, hay retazos de vida, hay recuerdos, hay todas las vivencias de mis viajes en el Perú, recuerdos de hoteles, de aeropuertos, de reflexiones, de estar escribiendo en cualquier parte, recuerdos de congresos, de seminarios, de las visitas a conferencias en universidades, de esa maravillosa Casa de la Literatura Peruana que me descubrió Agustín Prado en aquel 2015. Están los recuerdos de las vivencias de las caminatas a solas por la ciudad, queriendo leer esa ciudad que había leído en los autores, en las obras. Está el descubrimiento constante de autores y libros, porque es que escribís y publicáis tanto que uno siente que no da abasto. Descubrimiento de autores y profesores, luego convertidos en muchos casos en grandes amigos, como los que tengo aquí delante. Recuerdos en las librerías de Lima, imborrable el recuerdo en la librería El Rey con el mítico gato del virrey en mi regazo, mientras tengo una montaña de libros delante y voy descubriendo autores. Son recuerdos tan bellos y tan bonitos que,
están aquí, detrás de cada vez que leo el índice, veo el capítulo sobre la Perricholi, Agustín, pues recuerdo ese congreso en Granada, esa foto con la Alhambra detrás, con el libro en nuestras manos, las conversaciones sobre la novela, habitaciones, el capítulo sobre habitaciones, recuerdo por qué lo empecé, cómo surgió, cómo conocí a Ricardo, en este caso, porque los tengo delante, pero cada uno de los capítulos guarda toda esa vida, todos esos recuerdos que para mí pues, son tan importantes. En suma, detrás o en los entresijos más bien de estas páginas está mi fragmento de vida peruana y es por ello que lo que quisiera es que, como también se ha dicho en esta presentación, pues este libro tenga un volumen 2, porque eso significará que hay una segunda parte de vida en Perú y que el coronavirus nos va a dejar tenerla, porque seguro que nos va a dejar tenerla, y que, bueno, pues voy a poder seguir teniendo esta relación tan intensa con la literatura de un país tan apasionante, tan complejo, tan difícil y tan maravilloso como es el Perú. Así es que os agradezco infinitamente esta oportunidad, esta tarde, y que hayáis estado conmigo en una ocasión tan especial que quisiera en Lima, es ante una pantalla con mi Mediterráneo delante, pero todo se andará, como decimos en España. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de Eva Valero y de este modo también agradecemos a los comentaristas Agustín Prado, Ricardo Sumalavia, que nos han acompañado esta tarde. Asimismo, agradecemos al público que nos ha seguido a través de las diversas plataformas virtuales y de este modo damos por concluida la presentación del libro Voces para la Polifonía Literaria del Perú, entre la geografía y la historia, de Eva Valero Juan. En nombre de la Academia Peruana de la Lengua, les deseamos muy buenas tardes. Hasta luego.